El ego masculino no es como una roca, el ego masculino es como una cebolla, que para llegar a la esencia hay que quitarle varias capas. En este video te voy a contar un poco mi proceso para quitarle esas capas a ese personaje que había construido durante tantos años. Un personaje famoso, un personaje que estaba en una industria muy disruptiva, que es la industria para adultos, y cómo di ese salto y esa transformación gracias a la medicina ancestral para poder empezar a hacer ese proceso que lleva ya 3 años y que sigue trabajándose, para poderle quitar las capas a la cebolla y llegar a la esencia. Para que me entienda, también puede ser un caramelo, tiene un empaque, está el caramelo y al final, adentro del caramelo, está la esencia. Si usted de pronto en este momento está atravesando un momento de crisis, la crisis de la mediana edad, o de pronto usted está un poco perdido, es un empresario que supuestamente lo tiene todo. Tiene dinero, tiene supuestos amigos, tiene supuestos empleados, tiene supuestas cosas en su vida, pero adentro siente un gran vacío. Todos estos temas seguramente le va a interesar, precisamente porque como mentor tengo un programa en donde ayudo hombres específicamente en Bogotá o de manera online en cualquier parte del mundo para poder entender qué está pasando en ese punto de quiebre. ¿Cómo podemos empezar a reconstruir a ese hombre? ¿Qué nos falta y por qué nos sentimos vacíos? Porque hay esa desconexión entre mente, cuerpo y espíritu. ¿Y cómo así? ¿Qué espíritu? ¿Qué diablos es eso? ¿Eso con qué se come? Entonces hoy vamos a trabajar y vamos a hablar un poco, les voy a contar algunos escritos que tengo y que he sacado gracias a trabajos con medicina ancestral, en donde he sacado un resumen bien puntual sobre el ego. Entonces, imaginando que es una cebolla, que ya lo habíamos hablado, vamos a quitarle partes de esa cebolla que a veces es un poco incómodo para llegar a la esencia. Y es que atravesar la incomodidad es el primer proceso de crecimiento personal. Seguir en el área de confort no tiene ningún beneficio. Salir de esa área y empezar a explorar cómo, desde la incomodidad, remover capas de cosas que pensábamos que éramos, de cargos que teníamos, de personas que nos rodean, para poder llegar a algo mayor. Eso sí es crecimiento. La identidad que nosotros le mostramos al mundo. ¿Quién eres? Escríbeme en los comentarios quién eres. Eres eso que nadie te puede quitar. Muchas veces pensamos que somos nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra potencia íntima, nuestro nivel en algunos aspectos sociales. Y con esa sensación muchas veces podemos con todo, pero esa misma sensación de que somos muchas cosas también puede ser el gran enemigo y hacernos sentir vacíos, cosa que me pasaba a mí, o cosa que le pasa por ejemplo a los artistas que tienen muchísimos seguidores, que tienen muchísima fama, que tienen muchísimo dinero y que al final, al tener más, lo que hacen es aislarse y empezar a rodearse de personas que no son tan productivas para su vida. La sensación de que a veces podemos con todo, esa sensación de que no necesitamos ayuda, esa sensación se da precisamente en este empresario que tiene supuestamente todas las soluciones y que es incapaz de pedir ayuda, de pedir apoyo. El ego masculino se alimenta básicamente siempre de esa mente, del yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito ayuda. Y es ahí donde fallamos, porque empezar a quitarle las capas de la cebolla a nuestro ego masculino tiene que ver con encontrarnos con otro ser humano que nos ayude a ver un camino. El humano necesita del humano. Entonces, la red cerebral literalmente es un sistema que se nos implanta. El ego está construido por nuestros títulos, pero también está construido por lo que nosotros pensamos en diferentes canales neuronales, en diferentes muros neuronales que nos cierran cada vez ese acceso a la verdadera esencia. ¿Y a qué me refiero con la esencia? Me refiero a ese ser, a ese propósito, a esa paz mental distinto a felicidad, porque la felicidad requiere tristeza, la paz es distinta. Muchas veces la ansiedad, muchas veces es precisamente con mi esencia, y es que está tan cubierta de capas de cebolla tan duras, difíciles de remover, que es imposible hacerlo. Entonces, activar la parte emocional, conocer mucho de nuestros traumas, trabajar en crecimiento, ir al fondo, aprender a meditar, desmoronar todo ese sistema de creencias, desaprender, es fundamental para desarmar ese. El ego masculino odia que otra persona vea vulnerabilidad en nosotros. Como masculinos somos dominantes, somos líderes, somos fuertes, y me refiero a aquel empresario, a ti como empresario, ese empresario que está ahí fuerte, que no permite que otra persona vea su estado de vulnerabilidad. Pues en mi terapia y en mi trabajo personal trabajamos precisamente en desmantelar ese superhombre y encontrar cuáles son los puntos débiles, encontrar cuáles son los botones detonantes, encontrar cuáles son los botones adictivos de tu vida, porque así nos creamos indestructibles. El humano sigue siendo humano mientras nos buscamos a ese humano, más nos acerca. El hombre que se cree indestructible es el primero que tiembla, llora, vomita, se derrite,
se arrodilla y pide perdón. Esas capas de arrogancia de la cebolla que supuestamente nos hacen creer que nos la sabemos toda, en vez de ser el botón al éxito, es nuestra peor pesadilla y nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo. El diálogo y el trabajo es hacia adentro, es un trabajo interno, y cuando me lo dijeron, mi vida cambió literalmente. Todo lo proyectaba hacia afuera, pero nunca tuve la capacidad de mirar así. Y era imposible hacerlo así, simplemente porque otro me lo dijera. Entonces ahí fue cuando entra la medicina ancestral en este proceso, cuando la medicina disruptiva entra a mi cuerpo y me ayuda a encontrar esa sabiduría interna. Porque cuando empieza a trabajar uno el entendimiento, entender, no se trata del otro me aconseja, dice el otro me guía, se trata de que yo mismo encuentro auto en resolver los aspectos de mi vida que había dejado guardado en el cuarto de San Alejo, muy guardado dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, o en algunas células de mi cuerpo que se convierten en enfermedad. Entonces vamos a trabajar algunas capas, por ejemplo la capa de la arrogancia, como lo dije ahorita, la fuerza que evita que lleguemos a la herida, el silencio que callamos, las mentiras que nosotros nos decimos. Después vamos con las capas del deseo compulsivo, lo que nos llega a entender un poco sobre nuestras adicciones al contenido para adultos, adicciones a la droga, adicciones al licor, adicciones a la mente, adicciones a la mente. Ese es bien peligroso. Y en ese deseo compulsivo tratamos de encontrar validación en otras. Buscamos la parte íntima como anestesia y no como conexión sagrada. Y ahí me pasó a mí durante 20 años. Estaba totalmente equivocado, confundiendo sexualidad en un estado muy banal con algo que me iba a traer felicidad, cuando al final lo que hacía era confundirme y llenarme de más mierda, de energía de otras personas, de falta de propósito y falta de amor propio. Ahí nos vamos a la capa de la cebolla del dolor, en donde lloramos, que es donde se nos cae la coraza si llegamos a ese punto, en donde el cuerpo dice déjame librar. Durante muchísimos años he estado sosteniendo y se puede liberar en una sola copa, en un proceso, con un trabajo, en donde va la medicina, va exactamente a ese punto, a esa célula, a ese lugar exacto, como si fuera una pala y pico, saca esa parte emocional que se ha ido alojando en alguna parte de tu cuerpo y la expulsa. Entonces, la medicina no te humilla, sino que te enseña, para llegar después a la capa del silencio, cuando el ego cae a darnos cuenta de muchas cosas y callamos, analizamos y nos damos cuenta que nuestros amigos no son nuestros amigos, que nuestra pareja, si nos la pueden quitar, no es nuestro título, no es nuestro título, que no somos ese lugar en la sociedad que nosotros creíamos que éramos. Entonces callamos, nos damos cuenta con humildad cuando llegamos a la capa que hemos avanzado, pero hemos tenido que bajar un montón de capas muy difíciles de manejar. Y ahí estás tú, ahí nos conocemos por primera vez, proceso de autoconocimiento, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de impresionar, sin necesidad de ser perfecto, al contrario, empezamos a trabajar algo tan bonito que es acción imperfecta, en donde cambiamos de hábitos, cambiamos de rumbo, cambiamos de personas, cambiamos de música, cambiamos de carro, cambiamos de ciudad, cambiamos de muchas cosas. Y ahí empieza a nacer algo nuevo solamente si logramos quitar las capas de la cebolla y matar esas capas que ya no funcionan, porque es ahí en donde empezamos a encontrar por fin claridad, propósito, poder emocional, intuición, verdad sin miedo, verdad que le compite y que le da una patada en el trasero a todas las mentiras que te dijiste en toda la vida, que se convirtió en tu peor adicción. El hombre que fuiste no desaparece, sino que se convierte en el motor, la bandera o la inspiración del hombre que serás. Y es tan emocionante la palabra transformar. Revisaste el hombre que fuiste, caminaste entre sombras y te das cuenta que tienes una oportunidad. Esa oportunidad de estar vivo, de transformarte, de trabajar al ser, de cambiar todos esos patrones limitantes. En mi caso trabajé mi adulto, y no era que le viera mal, sino que habían algunos comportamientos, formas de pensar, hábitos, personas, relacionamiento. Quería defender lo indefendible, quería, por medio de un trabajo que no le hace nada bien a nadie, ni a los que consumen ni a los que producen, tratar de explicar que mi labor era buena en el mundo. Y me tocó quitarle muchas capas a la cebolla para darme cuenta exactamente que lo que estaba defendiendo era indefendible, que lo que necesitaba hacer era entender que el cambio era profundo, que era hacia adentro, era todo o nada, que para llegar a la esencia había que quitar ese Christian, supuestamente era el famoso, indestructible, disruptivo, pornstar, director de cine, rockstar de medios de comunicación, el que no se equivocaba. Y con humildad empecé a hacer un llamado a la conciencia. ¡Aló, conciencia! Si estás aquí, estás escuchando esto, si llegaste a este punto del video, parcero,
tengo una parte importante que contarte. El ego que construiste durante mucho tiempo no te pertenece y es momento de soltar, y para soltar tenemos que trabajar, porque una transformación no se da ni en un mes, ni en 90 días, ni en un año, por lo menos 3 para iniciar un proceso real de transformación, de soltar, de dejar caer las capas para encontrar lo que realmente eres. Y la medicina no te cambia, te recuerda, te devuelve, te inicia, te resetea, te limpia. Yo soy Cristian Cipriani, y si estás listo para que juntos, hombre a hombre, trabajemos habilidad y trabajemos en desarmar las capas de la cebolla, vamos a trabajar en procesos en los cuales primero nos contamos la historia y trabajamos como espejo. Segundo, vamos a trabajar con Medistral. Tercero, vamos a conocer personas, maestros que nos enseñen, que nos cultiven, inspiren, motiven. Después, te acompaño en ese proceso de soltar. Por ejemplo, mi hermano es racional, un líder empresarial, es una persona muy inteligente, y con una sola conversación llega a un punto de la vida en donde soltar, cambiar, porque el alma pide alimento, porque la verdadera esencia está pudriéndose ahí adentro, detrás de un montón de capas de cebolla que ya huelen a podrido, y que necesitamos que la fruta, que la verdura, que el contenido, que lo único que tenemos importante en la vida que se encuentra dentro de esa esencia, dentro del caramelo, dentro de la cebolla, renazca, que se vuelva a sembrar en diferentes terrenos, en terrenos fértiles en donde podamos encontrar la paz y la tranquilidad, y donde desde este punto de quiebre hasta el final de nuestras vidas, porque por eso se llama polvo eres, que es un círculo repetitivo en el cual nosotros encontramos al final alimento para el alma, vamos a darnos cuenta que todo lo que hagamos de ahora en adelante cambia si es alimento para el alma, si es alimento tu alma, sembrar y cosechar rituales que al final van a arrastrar de forma muy poderosa el estado de tu salud y también el estado mental. Así que bienvenidos con este café. A mi esposa no le gusta que yo tome café mientras hago videos, pero mi esposa todavía, bueno, ya llegó. Bienvenidos. Si sientes que tu ego está atrapado todavía en miles de capas de esa cebolla y no sabes cómo empezar a trabajarle, pues te invito, comenta algo en los comentarios. Bienvenidos a Polvo Eres, mi nombre es Cristian Cipriani. Búscame en redes sociales. A veces las redes sociales son un desastre precisamente porque pues tuve un cierre de meta bastante grande y a veces toca volver a reabrir, pero seguramente si entras a mi programa en School vas a darte cuenta que soy yo, el original, online, y nos vamos a encontrar de nuevo, lo puedes agendar. Así que capas de la cebolla, capas de la cebolla.